retomando, acá tenemos los datos agrupados en tabla de frecuencias, ¿sí? Está dispuesto así por una cuestión de diseño nada más. Pero tenemos que hay dos personas que miden 150, hay uno que mide 152 y así, ¿verdad? Si nosotros fuéramos a hacer un gráfico de barras de esto, sería muchas barritas con alturas más o menos parecidas. Fíjense que van desde el 1 hasta el 3. No sería demasiado significativo. Sin embargo, podemos agrupar esos datos en categorías, que son lo que llamamos intervalos de clase. Son intervalos que tienen la misma longitud. Es decir, como les decía hace un momento, por ejemplo, en el deporte podemos armar categorías por peso, por estatura. Si estuviera organizando, por ejemplo, yo qué sé, clavos, podría poner cajitas donde en cada caja van los clavos de tal o cual longitud, en otra cajita van de tal a tal longitud y así. Es una forma de organizar los datos. Para poder armar esas categorías, para poder armar esos intervalos de clase, necesitamos conocer el ancho de clase, es decir, de qué valor a qué valor o de cuánto en cuánto van esas categorías, van esos intervalos. Es decir, en el caso de el peso que les hablaba hoy de las competencias, bueno, van de 10 kilos en 10 kilos, o en el caso de la altura va de tantos centímetros en tantos centímetros. Por ejemplo, acá, que estamos hablando de altura, el ancho de clase lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a tomar un ejemplo donde vamos a dividir a esta serie de datos en 5 clases, es decir, 5 categorías. Y para eso, para poder saber de cuánto en cuánto van esas categorías, lo que vamos a calcular es lo que conocemos como ancho de clase. El ancho de clase lo vamos a calcular dividiendo al rango o a la amplitud entre la cantidad de clases que queremos formar. Recuerden que el rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Y el número de clases, en este caso me lo dan, son 5. Pero eso va a variar o lo puedo elegir yo de acuerdo a cómo lo quiera organizar. Si no me lo dan, obviamente. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el rango. El dato mayor, 171. El dato menor, 150. 171 menos 150, 21. El número de clases es 5. Entonces dividimos 21 entre 5. Y eso nos da 4,2. Y acá podemos tomar una decisión que lo que debe primar es un sentido práctico. Si nosotros tomamos 4,2, ¿sí?, el rango nos va a quedar exactamente dividido en esa cantidad de clases. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar con decimales. Si no queremos trabajar con decimales, tomamos una aproximación superior, es decir, el 4,2 lo trabajamos como 5. Vamos a tomar intervalos que van a ir de 5 en 5, de 5 centímetros. ¿Sí? ¿Cómo sigue esto? Empezamos a armar las clases. Si el menor valor es 150, la primera clase va a empezar en 150. Y si el ancho de clase es 5, como lo calculamos acá, le vamos a sumar al 150, le vamos a sumar 5. Por lo tanto, la primera clase, la primera categoría va a empezar en 150 y va a terminar en 155. Pero no lo vamos a incluir el 155. ¿Sí? Por eso vamos a utilizar paréntesis curvo, para indicar que no lo incluimos. En la segunda clase vamos a empezar ahí donde nos quedamos, en el 155, pero acá sí lo vamos a incluir. Por eso vamos a utilizar un paréntesis recto. Es decir, el 155 está en la segunda clase. O sea, una persona cuya estatura es 155 centímetros, lo vamos a encontrar en la segunda clase. Le vamos a sumar 5 porque es el ancho de clase y
va a terminar en 160. La clase termina en 160, pero no lo incluyo al 160. Vamos a empezar en 160 la tercera clase. Le sumamos 5, termina en 165, que no lo voy a incluir. La cuarta clase empieza en 165, termina en 170. Y la última clase empieza en 170 y termina en 175. Como el dato más grande que tenemos es 171 y la clase última termina en 175, no hay ningún problema, no me queda ningún dato por fuera. O sea, todos los datos que tenemos registrados están incluidos en alguna de estas clases. Por lo tanto, Fe, ¿sí? entonces el paréntesis curvo quiere decir que no lo incluimos. Exacto. El recto Bien, incluye, el curvo no incluye. gracias. Incluimos al principio, no lo incluimos al final. ¿Sí? Y ahora, una vez que tenemos ya las clases, las 5 clases, fíjense que en vez de tener una tabla que tendría 12 renglones, tenemos una que tiene solamente 5. 12 filas, renglones, tiene solamente 5 filas. Y ahora lo que vamos a ver es la frecuencia absoluta. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿De dónde sale esta frecuencia? Y ahora lo que tenemos que ver es, de todos los datos que tenemos acá, cuántos están en cada categoría. La primera categoría, ¿se acuerdan que va desde el 150 al 155? O sea, esto incluye y esto incluye. O sea que tenemos 2, 1 y 2. Por eso vemos acá que son 5 en la primera categoría. La segunda categoría va del 155 al 160, pero no incluimos al 160. Entonces tenemos, este sí va y este también. Tenemos 2 y 1, es decir, 3 datos en la segunda clase. La tercera clase empieza en 160, ahí sí lo incluyo, y termina en el 165, pero no lo incluyo. ¿Está? Entonces tenemos el 160, el 162 y el 163, porque ya la otra me queda por fuera. Entonces tenemos 3, 2 y 1, 6. Fíjense acá, tenemos 6. En la cuarta clase, que va del 165 al 170, pero no incluimos el 170, tenemos todos estos que están acá. El 167, 68 y 69. O sea que son 5. Y en la última clase, que va del 170 al 175, tenemos solamente un dato. Fíjense que es lo que tenemos acá. Si sumamos todos los valores de frecuencia, nos tiene que dar obviamente el total de datos. Entonces, esto que tenemos acá es una forma resumida de poder expresar los mismos datos. Obviamente que no va a ser, cuando hagamos ahora los cálculos, no va a ser tan exacto que si usamos los datos reales. Por supuesto que no, pero es una aproximación que es válida. Para realizar los cálculos estadísticos, como por ejemplo hallar la moda, la media y la mediana y los que vamos a ver después, vamos a utilizar lo que se conoce como marca de clase. ¿A qué le vamos a llamar marca de clase? Al punto medio de cada intervalo. Es decir, a la mitad de cada intervalo. ¿Sí? Y eso lo vamos a usar para representar. ¿Vieron acá? Acá tenemos calculada la marca de clase. ¿Sí? Entonces, fíjense que el primer intervalo iba del 150 al 155, o sea que la mitad es 152,5.
El segundo intervalo iba del 155 al 160. La mitad es 157,5. Y así podemos ir obteniendo los valores. ¿Para qué me sirve esa marca de clase? La puedo usar como si fuera un dato y trabajar como lo que habíamos visto anteriormente, con la frecuencia absoluta, hallar la media, la moda, la mediana, o sea, de la misma manera, pero con estos datos y no con todos los datos de la tabla. ¿Sí? ¿Se entendió eso? O sea, estos valores son los puntos medios de estos intervalos. ¿Sí? Si ustedes suman y dividen a la mitad, encuentran el punto medio. Si suman y dividen a la mitad cada uno de estos valores, van a encontrar los que están aquí, estos que les mostraba. El resto es lo mismo, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Recuerden que en la frecuencia acumulada vamos sumando, empezamos con 5, 5 más 3, 8, 8 más 6, 14, 14 más 5, 19, 19 más 1, 20. Ah, bueno, acá está escrito. ¿Sí? ¿Cómo representamos gráficamente los intervalos de clase? Y ahí sí es donde aparece el concepto de histograma. Nosotros sabemos que los gráficos hasta ahora veníamos trabajando el gráfico de barras y el gráfico circular. Pero el histograma es cuando tenemos los datos agrupados en clase. Fíjense que en este caso tenemos las 5 clases y la frecuencia. ¿Sí? La clase 1 teníamos algunos datos, la clase 2 otros, la clase 3, la clase 4 y la última clase. ¿Qué diferencia tiene el histograma con un gráfico de barras? En el gráfico de barras, si ustedes se fijan, las barras son todas, están separadas, cada barra representa a un dato concreto, a un valor puntual. En cambio, en el histograma, cada barra representa un intervalo y esas barras están pegadas, ¿sí? Porque hay continuidad, porque fíjense que donde termina una empieza la otra. Recuerden, por ejemplo, empezábamos en 150, llegábamos al 155 y la siguiente clase empezaba ahí, en el 155. Entonces va a continuación. Y además todas tienen que ser del mismo ancho, porque todas tienen el mismo ancho de clase. ¿Sí? Todas tienen ese 5 que habíamos determinado, o sea, todos los intervalos tienen la misma longitud o el mismo ancho de clase. ¿Sí? Eso para los intervalos de clase. El resto del trabajo es exactamente igual. Lo vamos a simplificar tomando el punto medio de cada clase y realizando los cálculos igual a como lo veníamos haciendo con, con los datos agrupados en una tabla de frecuencias. ¿Sí?